la aplicación de la ley en diversos casos. Deuteronomio 21 dice la palabra, y en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado alguien muerto tendido en el campo y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra que no vuelve vacía. Tu palabra es espíritu y es vida. Señor, abre nuestro entendimiento y que podamos escribir, Señor, en la tabla de nuestros corazones los principios de tu palabra y aplicarla a nuestra vida. Guíanos en este momento en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados. Deuteronomio se refiere a la segunda ley. No es que son dos leyes, sino que Deuteronomio es la repetición que Dios usa a través de Moisés para la generación que va a entrar a la tierra prometida. O sea, ya ellos van a entrar a la tierra prometida, pero antes de entrar era importante que ellos supieran algunas instrucciones. Por ejemplo, en el capítulo 21, eh, habían casos que se iban a dar. Cuando iban a entrar a la tierra prometida, se iban a encontrar diferentes situaciones, diferentes casos. Pero usted se pregunta, ¿y en este caso qué hago? O como pueblo, ¿qué hacemos? Si sucede esto, ¿qué hacemos? Vamos a ver algunas aplicaciones de la ley. A ver, lo primero, vamos a ver qué dice la escritura, cuál es el que está ahí en el control. Existen varias situaciones en la vida que podían darse y se necesitaba tener una salida de tales casos, ¿verdad? Entonces Moisés presenta la manera de cómo se debe tratar cada uno de ellos. O sea, en este caso, ¿qué hacemos? Vamos a ver algunos casos. Del capítulo 21 presenta varios casos y cómo se aplicaban esa ley. Primero, vamos a ver primero la ley que tenía que ver, ¿verdad?, con la ley sobre una muerte sin explicación. O sea, una muerte sin explicación. Si alguien muere, si no hay nadie, ningún testigo, ¿qué hacemos? Y dice la palabra que si en la tierra que Jehová tu Dios te da, hay alguien muerto tendido en el campo y no supiere quién lo mató, entonces los ancianos y tus jueces saldrán, medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Entonces, esta primera ley eh, tiene que ver con el versículo 1 hasta el versículo 13, ¿verdad? 1 al 13, pero vamos a ver aquí lo primero que tiene que ver con 1 al 13. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, resulta que si mataban a alguien y nadie sabía, habían dos cosas que eran importantes que el pueblo de Israel supiera. Uno era para purificación y la otra razón era para que la tierra no sea profanada, ¿verdad? En muchos escritos antiguos, ahí en la escritura dice, y la sangre de los inocentes clamaban desde la tierra al cielo, o sea, pidiendo justicia. En este caso, esta persona fue muerta, nadie supo quién la mató, estaba tendido y usted dice, bueno, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, en ese caso tenían que llamar a los ancianos, tenían que medir la distancia y también tenían que llevarlo al lugar y ofrecer una becerra que no haya trabajado ni llevado yugo, y los ancianos le iban a traer, dice, a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra. Entonces vendrán los sacerdotes, los hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová para que les sirvan y para bendecir el nombre de Jehová. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. O sea, tenía que tomar a los ancianos como testigos, y esta era la ley. Y esa ley iba en dos direcciones, ¿verdad? La primera dirección era que la tierra no fuera profanada. O sea, supongamos que ellos entran a la tierra prometida, ven un muerto o alguien de Israel o alguien fuera, es un cadáver muerto y no sabe quién. Entonces, este era lo que se procedía y la razón era para purificación.
y también para que la tierra no sea profanada. O sea, hablamos de la sangre de los inocentes clamando, pero la sangre, porque ya está muerto, pero la sangre, en la sangre está la vida. Así que era para que no fuera profanada y para purificación. Esa era la primera ley que se presenta, la ley de una muerte sin explicación, o sea, una muerte desconocida, no sabemos nada. Así que en este caso tenía que hacer eso, llevar al sacerdote, ofrecía esa ofrenda, y versos 7 y 6, dice el 6, todos los ancianos de una ciudad más cercana, el lugar donde fuera hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, el cual redimiste, oh Jehová, y no culpe de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada, y tú quitarás la culpa de la sangre inocente, o la sangre inocente, de en medio de ti, cuando Jehová hiciere lo que es recto delante de los ojos de Jehová. O sea, creo que ustedes se acuerdan el capítulo de Pilato, ¿verdad? Pilato dice, a este hombre lo hallo inocente. Así que Pilato tomó la vasija, echó agua y se lavó la mano, como decir, yo no soy culpable de sangre inocente. Así que esto de lavarse la mano, de ofrecer en un lugar por los ancianos, era para que el pueblo no fuera culpado de la sangre de esa persona. Entonces no había sentido de culpa. Así que en el caso de Pilato dice, bueno, yo no los sentencié, yo los puse, usted dice que los crucifiquen, así que yo soy inocente de esa sangre. La segunda ley, la segunda ley que encontramos allí tiene que ver con la ley de las prisioneras de guerra, ¿verdad? La segunda ley que vemos allí, ley sobre prisioneras de guerra, o prisioneras, específicamente prisioneras. ¿Cómo así? Dice, cuando saliere, versículo 10, estamos en el versículo 10, el primero del 1 al 10, del 1 al 9, el segundo del 10 dice, cuando salieren a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregara en tu mano y tomares de ella cautivos, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer, y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Estamos hablando del caso de la guerra, siempre en ese tiempo de guerra, de repente si un soldado ve entre las prisioneras una muchacha que le llamaba la atención, ojo, era prisionera. Entonces, esta ley de prisioneros de guerra, hoy en día a nivel militar también existen leyes de prisioneros de guerra, que ningún soldado, ningún general, ningún militar puede violar eso, porque si se comprueba que violan eso, van a sufrir una consecuencia en la corte marcial, ¿verdad? Entonces, allí, cuando ellos llegaban a conquistar, tenían que someterse a esta ley. Es en el caso del muchacho o del soldado que se enamoraba, pues le llamaba la atención a la muchacha, que era prisionera, ojo, prisionera. Ahora, ¿por qué se hacía eso? Eso se hacía para evitar el abuso, ¿verdad? Porque algunos podían abusar, por ejemplo, podían llamarle la atención, la toman, tienen relaciones sexuales y después se van y la dejan como un objeto, o podía ser que la vendieran, como era prisionera, la vendieran, y para evitar eso se creó esa guerra de prisionera de guerra. Los israelitas tenían que respetar eso, ¿verdad? Así que tenía que ver con el
abuso, evitar el abuso. Entonces, para purificarla, se rapaban la cabeza y se cortaban las uñas. Era purificación, ¿verdad? Y ellas tenían que pasar un tiempo, en este caso de luto, imagínense, y la meterás en tu casa. O sea que si este soldado se enamoró de la muchacha, esa prisionera, bueno, y él dice, bueno, yo quiero que ella sea mi mujer, una prisionera, ya el esposo murió en guerra, en batalla, tenía que tomar este procedimiento, tenía que raparla, cortarle las uñas, llevarla a la casa, raparle la cabeza, wow, y quitarle el vestido de su cautiverio, ¿verdad? Porque dice, y llevarla, y dice, y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Era un mes de luto, después podrá llegarte a ella y tú serás su marido. Este era el procedimiento cuando se encontraba una prisionera de guerra, sí se enamoraba, sí le llamaba la atención, tenía que respetar a esa mujer y tenía que, después que la llevaba a la casa, tenía que pasar un mes de luto. ¿Por qué? Porque ella viene de una casa, viene de una cultura, ella viene de una violencia a causa de la guerra y ella tenía que mudar su vestido, su vestido anterior tenía que mudarse porque iba a pasar otro cambio en su vida, iba a transformar su estilo de vida. Pero ¿qué ocurría? Que si esta persona, con todo ese procedimiento, si no te agradare, verso 14, si no te agradare, o sea, si ella dice, bueno, yo no quiero estar contigo, pues yo no quiero ser tu esposa. O él decía, yo en ese mes que la vi sufriendo, ese mes de luto la vi sufriendo y de repente mejor no, entonces mejor no voy a tomarla como esposa. Él no podía mandarla como esclava ni venderla, porque ya él pasó por él, le aplicaron esta ley de posesión. Así que le daban un mes de luto para que ella pudiera llorar a su padre, su familia. Pero él podía decir, bueno, yo la verdad es que no voy a tomarla como esposa y tenía que dejarla libre. Pero también él no podía pasar por encima de la voluntad de ella porque tenía un mes. Y dice, y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. La razón del por qué no podía ser esclava y no podía tratarla como esclava es porque ella como mujer había sufrido una humillación. Imagínense, no podía pelear con el soldado, era víctima de la guerra y todo ese proceso de estar en la casa un mes, de llorar el luto de su familia, eso era bien difícil para la mujer. Entonces eso era una humillación, hablando en el sentido humano, una humillación, porque ella se había quitado el vestido de esclava, el vestido de prisionera. Entonces ahí nos enseña, ¿verdad? Como dice la palabra, vestido del nuevo hombre. Cuando nosotros buscamos el camino de Dios, nuestro vestido tiene que cambiar, tiene que cambiarse, tiene que renovarse, porque es una transformación. Pasamos de una condición de ser prisioneros a ser libres, ¿verdad? Prisioneros a ser libres. Entonces la ley sobre prisioneros de guerra, en este caso prisioneras de guerra, era esta. Y tenía que ver esta ley para evitar el abuso y también para purificarla, ¿verdad? Tenía que quitarse el vestido de cautiverio y se quedaba en casa. Y también tenía que llorar por un mes sus asociaciones, tenían asociaciones por un mes. Tenía que ir, ¿verdad? Pasar ese luto y no sería tratada como una esclava y sería con dignidad. El punto aquí es que la mujer prisionera tenía que irse con dignidad. Tres, lo tercero que encontramos, otra ley que se iba a aplicar cuando iban a entrar a la tierra de Canaán, cuando iban a conquistar, además de la ley de un muerto desconocido y de una prisionera de guerra, estaba la ley del hijo mayor. ¿Cómo es la ley del hijo mayor? El versículo 15-17, usted puede leer conmigo, dice, y si un hombre tuviera dos mujeres, wow, era, un hombre tuviera dos mujeres, la Biblia registra que sí hubo un hombre que tuvo dos mujeres que comenzó con esto, ¿verdad? En el caso de Lamed, él tenía
a Zifa y tenía también a Súa. Es lo que registra la escritura en cuanto a esto, ¿verdad? Esta persona tenía esta situación, pero ¿qué ley se aplicaba? Miren el versículo 15 dice, una fuera amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia el hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Ojo con esa palabra, el primogénito, ¿verdad? ¿Qué significa el primogénito? El primogénito se refiere al primer hijo, y ahí donde vemos la palabra de la doble porción, ¿verdad? Que algunos cuando estudian sobre el caso de Elías, de la doble porción, el hijo mayor tenía derecho a la doble porción por ser el principio de su vigor. En Éxodo 13:12 nos habla de eso. ¿Por qué? Porque será dedicado al Señor. Éxodo 13:12, vamos a buscar ahí rapidito. Éxodo capítulo 13, en el versículo 12 dice de esta manera, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, o sea, el primer hijo, la primera hija, primero. Y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. O sea, el principio del vigor tenía derecho a qué? A doble porción, doble porción. Entonces, ya sea que fuera en este caso, de la aborrecida o de la amada, en el caso que tenían dos, era Adán y Eva, pero aquí fue donde se dio la situación de que estuvo dos, ¿verdad? Entonces, en este caso, si se encuentra alguien con esta situación, el primer hijo, ¿verdad? El principio del vigor tenía derecho a dos. El caso de Jacob, el hijo mayor, era Rubén. Génesis 35 del 1 al 3. ¿Qué pasó con Rubén? Génesis 35 del 1 al 3 dice, y dijo Dios a Jacob, levántate y vete a Betel. Pero cuando viene la bendición, ya Jacob está ya anciano, él va a dar una bendición. Resulta que la doble porción en Génesis 49, te puede buscar Génesis capítulo 49, dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos, yo declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Usted lee en el capítulo 48 y dice la palabra en el versículo 13, dice, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Manasés, y Manasés a su izquierda y a la derecha de Israel, y los acercó. Entonces Israel, o sea, Jacob, extendió la mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el hijo menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así en sus manos de Adrés, aunque Manasés era el primogénito. Entonces, el que debía recibir la doble porción era Rubén, porque Rubén era el primer hijo, ¿verdad? Pero Rubén incurrió en una falta y José ahora recibe doble porción, una en Efraín y otra en Manasés. Así que si usted ve las 12 tribus, no va a aparecer José, va a aparecer Efraín y Manasés, doble porción. Así que tener doble porción es una bendición. Así que los que son primogénitos, hay una bendición muy especial, ¿verdad? Todos los hijos son especiales, todos los que vienen de la fuerza son especial, pero para esta cultura, la cultura judía, el primero era principio de dolores. Entonces ellos tenían ese favor del hijo mayor, ¿verdad? Favor del hijo mayor. Pero ¿qué pasaba? Vamos a ver. ¿Qué pasaba? Seguimos leyendo. Vamos a Deuteronomio capítulo 21. Dice, y si alguno, verso 18, si alguno tuviera un hijo con tu madre, a ver, este es el caso del hijo, el hijo mayor, tenía derecho a la doble porción. Pero ¿qué pasaba si un hijo
Un hijo que estaba, estoy hablando de un hijo que estaba en la casa. Vamos a ver qué ley se aplicaba. Esta es la ley del hijo mayor, doble porción y todo aquello. Pero la siguiente ley, la cuarta ley que encontramos allí, es la ley sobre los hijos rebeldes. Ley sobre los hijos rebeldes, verso 16 dice, en este caso el 18 dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vive, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirán, y así quitará el mal de en medio de ti, y todo Israel lo dirá y temerá. Ojo con esto. Habían hijos que ya tenían edad para irse, pero estos hijos lamentablemente eran rebeldes, o sea, tenían cédula, por eso en este caso no era un niño, estamos hablando de un hijo ya mayor que vive con los padres. Ellos tenían que ser obedientes, pero resulta que este hijo era rebelde, o sea, ya debería salir de la casa, tenía cédula, ya tenía ya la edad, pero tenía edad ya adulta, pero se comportaba de una manera rebelde. Nosotros aquí le llamamos mangongo, mimado. Y en el caso del niño mimado, que ya no es un niño, ya es un hombre, dice, si un hijo contumaz y rebelde, o sea, él vive en la casa, pero como ya en este caso los padres están ancianos, no tienen mucho vigor, ya no podían con ellos, ya se les salieron de las manos. ¿Qué hacían los ancianos? Llamaban, dice, ellos lo sacaban y le decían a los ancianos, dice el verso 20, y dirán a los ancianos de la ciudad, o sea, los ancianos no son los viejitos, ahí son la gente de posición, ¿verdad? Respetable. Y le decían, ¿sabe? Este hijo de nosotros es rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón, es borracho. Entonces, ellos lo iban a sacar y lo apedreaban. Ahora, muy poco se aplicaba esto. La ley, recuerda en nuestro año, la ley nos dice que somos pecadores. O sea, si alguien, muchacho, era rebelde, o sea, que vivía con sus padres, tenía cédula, barba y todo aquello, y ya los padres estaban ancianos, ella dice, bueno, no podemos con este muchacho, así que nosotros lo entregamos a la ley. Hay algunos aquí en Panamá y en algunos países que mandan a los jóvenes que ya no lo pueden controlar a un reclutamiento, un lugar donde, pues, donde les van a imponer disciplina, se le va de la mano. Bueno, en este caso, cuando el hijo se le iba de las manos, aplicaban esta ley, la ley sobre los hijos rebeldes. La palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. Hay que honrar a nuestros padres. Pero lamentablemente hay hijos ya adultos que le faltan el respeto a sus padres y creen que sus padres son sus hijos. Me da tristeza ver hijos ya adultos, ya 40, 50 años y hasta tienen esposa y tienen hijos y tratan a su mamá como si fuera su hijo o a sus padres, no lo respetan. Es triste eso, pero en el tiempo de Israel, en el tiempo del Antiguo Testamento, el que hacía esto, había una ley. Ellos pues, pueden decir, vamos a esta ley del hijo de rebelde, vamos a aplicársela. La Biblia no registra en muchos casos esto, no registra casos de que se aplicó, pero sí estaba la ley. Era una ley persuasiva, ¿verdad? Era una ley cuando el hijo le levantara la mano, me acuerdo, yo era, no estoy anciano, pero mi mamá era así chiquita y todo, y ella era de mano dura. O sea, los hijos tienen que respetar a sus padres, aún en la ancianidad. Pero este hijo no estaba viviendo afuera, estaba viviendo adentro, aún así era rebelde, no obedecía la voz de sus padres. O sea, si viven afuera, si tienen su hogar, ok, dejará y será y se unirá. Pero si este hijo vive con papá y mamá, mientras está allí, tiene que obedecer, tiene que respetarlo. Y la última ley,
La última ley que encontramos allí, ese es el caso de el hijo contumaz, el hijo rebelde. Ley a los hijos rebeldes. Imagínense, apedrear, mandar a apedrear a su hijo, porque ya no lo soporta. A ver, la última ley que encontramos allí, esa es la ley, los hijos rebeldes, era para disuadir, era para poner el orden, ya se me fue de la mano. Pero la última ley que vemos es sobre un delito grave. ¿Cuál es el delito grave? Vamos a ver en el versículo 18, en el versículo 21 dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios el que es colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da. Así que la última ley tiene que ver con exponer la deshonra cuando alguien incurría en un delito muy grave. Imagínense, cuando alguien lo clavaban en una cruz, lo clavaban en una cruz públicamente, estaban exhibiéndolo, estaban exponiéndolo a la deshonra. Se imagínense, la familia de este muchacho que estaba clavado en una cruz, en un madero, lo exponían a la deshonra. Eh, una vez comenté sobre el tiempo de mi adolescencia, 12 años tenía en mi tierra y tres muchachos incurrieron, ¿verdad? Se fueron a una cooperativa, como mini súper hoy en día, aquí mini súper donde venden alimentos. Los tomó la policía y los pasó por todo el pueblo. Uno iba con una bota, otro iba con una caja de salchicha, otro con una caja de jamonilla. Ya ellos están adultos, pero eh, en esa época se lo llevaron, lo guindaron, no lo torturaron, pero como eran menores de edad, en la deshonra. O sea, todo el mundo del pueblo vio cuando lo exhibían. O sea, en esa época, si alguien hacía eso, lo pasaban por todo el pueblo para que viera que el próximo muchacho que incurría en eso, eso le iba a pasar, lo iban a exhibir. Así que era más vergonzosa la exhibición. Así que cuando ponían a alguien en un madero, en una cruz, eso era una deshonra para la familia. Pero eso sí, al final dice la escritura que no dejaréis que su cuerpo pase toda la noche. O sea, había compasión. Dice, sin falta lo enterrarás el mismo día. No podía pasar la noche y tener ese hombre colgado allí, porque entonces iba a ser una contaminación de la tierra. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Este hombre que estaba en un madero era un símbolo de maldición. Y dice la escritura, y lo colgaréis y lo dejaréis. Dice, que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás, dice, porque maldito de Dios el que es colgado de un madero. ¿Qué le parece? Así que la cruz era un símbolo de maldición, pero Jesucristo de Nazaret, ahora en la cruz, o sea, él fue maldición, él se hizo ¿qué? Maldición, o sea, él fue exhibido, él fue lastimado, públicamente lo exhibieron, le pusieron una corona de espinas, así que él fue maldecido porque fue exhibido en un madero, en una cruz. Pero ahí tomamos la lección, que la cruz, que era un símbolo de maldición, Jesucristo lo convierte en un símbolo de esperanza, por causa de nosotros, por amor a nosotros. Así que él fue exhibido, fue despreciado, fue rechazado y por su llaga fuimos curados nosotros. Así que él ahí en la cruz del Calvario, sobre un madero, sobre una cruz, la palabra griega es estauros, es cruz, no como alguna secta que dice, él murió en un palo y ponen a Jesús así en forma recta, pero la palabra griega es estauro, que es una forma que está crucificado. Así que él fue crucificado, él fue deshonrado, él fue expuesto por usted y por mí. Así que la expresión del pueblo era que era maldito, versículo
23 dice, maldito por Dios, dice, porque maldito por Dios es el colgado, o sea, el crucificado. Ahora entienden la cruz, mi hermano, amigo. La cruz fue una exhibición pública, la deshonra más pública. Imagínense la familia de María, de José, su hijo allá lo crucificaron, o sea, lo deshonraron. Su familia fue deshonrada públicamente y lo pusieron al lado de dos ladrones, de dos criminales. O sea que para aquella época el que Cristo estaba en la cruz no eran dos ladrones, eran tres que habían sido maldecidos por la ley. Pero allá en la cruz fueron clavados todos los decretos en contra de nosotros. Así que la cruz, símbolo de maldición, Jesucristo lo convierte en símbolo de esperanza. Y ahora tenemos esperanza porque nosotros, según la ley, estamos en problemas. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo merecemos la cruz. Usted y yo merecemos estar en esa maldición. Pero a través de Cristo Jesús, nosotros, ¿verdad? Ahora somos ¿qué? Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, ahora Cristo Jesús se puso en tu lugar y en mi lugar, tomó tu madero, tomó tu cruz y él se puso en la cruz recibiendo toda la maldición para que usted tenga ahora la esperanza y la bendición. Así que ahora entendemos que la cruz fue el castigo más cruel de aquella época. Fue exhibido, golpeado, herido por usted y por mí. Así que en esta noche vemos estas leyes que se aplicaban en el capítulo 21, cuando iban a entrar en Canaán. Si había un muerto que nadie sabía nada, tenían que proceder los ancianos a hacer las cosas que le tocaba hacer, para poner el sacrificio, lavarse la mano, ahí donde viene el lavamiento de la mano. Lo segundo que encontramos allí es la ley de las prisioneras de guerra, que si alguno se enamoraba de una prisionera, tenía que cortarle las uñas, raparle la cabeza, tratarla como una dama y esperar un mes. Es que no puede estar con ella, tiene que esperar un mes y después de un mes es un tiempo prudente para decir, de verdad yo amo a esta mujer y quiero tomarla como mujer, o decir mejor no, ella no me acepta a mí y ya sería violación, ¿verdad? Así que esa era la ley que ayudaba a las prisioneras de guerra. Hoy en día también hay leyes internacionales cuando hay guerra, hay leyes que los soldados no pueden violar y los que violan se lo lleva a la corte marcial para aplicarle la ley por haber violado la ley que ellos conocían. Lo tercero es la ley del hijo mayor, ¿verdad? Ya había un privilegio de ser el hijo mayor, el que comenzaba el vigor. Qué bendición, doble porción. Lo cuarto que encontramos allí es también la aplicación de los hijos rebeldes. Y espero que ninguno de los que estemos aquí seamos rebeldes con nuestros padres, sino respetuosos y valoremos a nuestros padres. Ellos tienen su forma de ser, su carácter, su personalidad, pero son nuestros padres y tenemos que honrarlos, respetarlos. Y la ley de los hijos rebeldes, ¿verdad? Era una ley de persuasión de que no incurrieran en eso. Y por último, la ley sobre un delito grave, ¿verdad? Así que nosotros fuimos librados de la maldición del madero de la cruz por la esperanza en la cruz a través de Jesucristo. Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo Dios, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por ti y por mí. Así que en esta noche, las leyes nos dicen si la viola sufre la consecuencia. Pero qué bueno que estamos por la gracia del Señor. Y vamos a leer Gálatas capítulo 3, ya para finalizar. Gálatas capítulo 3, en el versículo, Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice la palabra de esta manera. Y la ley, dice versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición,
porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.